Tengan muy buenas noches, estimado público que se encuentra en esta aula gnóstica. Hoy vamos a exponer el tema que se llama la cultura gnóstica tolteca y vamos a desarrollar este tema en base a las enseñanzas que nos hubiese dejado el maestro Samael Aún Weor y también siguiendo la línea de un gran representante gnóstico que él tenía el grado de Nahuatlato. Se le llama así a las personas que hacen investigaciones profundas acerca de lo que es la cultura maya, azteca o relacionado a lo que tiene que ver con la antropología. Me refiero al señor Víctor Manuel Chávez Caballero, que él en un tiempo determinado estuvo a cargo de Ajeacac en México. Primero, antes que nada, quiero decirles de que hay que hacer una gran diferencia entre lo que es la antropología sagrada y la antropología académica. Para hablar de la antropología sagrada tenemos que hacer un énfasis en los diferentes símbolos que nosotros encontramos en todos los hallazgos que contienen lo que es la antropología académica. La gran diferencia entre la antropología académica es que nosotros, como gnósticos, tomamos en cuenta esta antropología, pero lo que es la antropología académica no nos toma en cuenta a nosotros dentro de lo que son la interpretación simbólica de tales hallazgos. Para comenzar a hablar acerca de lo que es la cultura tolteca, tenemos que hablar precisamente de algo que nosotros en el esoterismo le conocemos como la nostalgia del paraíso. Evidentemente, cuando nosotros empezamos a analizar este arquetipo profundamente, lo encontramos en todas las culturas. Si nosotros analizamos precisamente la Biblia, ahí vamos a encontrar que existe el Edén como algo que encierra un paisaje fundamental para llegar a establecer algo que nosotros hemos perdido a través de la historicidad. En los griegos también se hablaba de algo que nosotros le conocemos como la Hélade, mística. Y así no podemos también pasar desapercibido que dentro de la cultura tolteca se habló acerca de una ciudad maravillosa, una ciudad que poseía pájaros que tenían cabezas coloradas y amarillas, dice la tradición. Habla también de que habían árboles frutales de todo tipo, a tal grado que la llegaron a reconocer a esta ciudad como la ciudad del cristal. El maestro Samael la menciona bajo el nombre de Aztlán, Abayones, pero el nombre más antiguo que posee se le llama Tula. En otros textos antiguos le reconocen bajo el nombre de Patulá, y se supone que este nombre final ha sido el título que debió haber tenido América en un principio. Patulá es el nombre más antiguo de América. Haciendo alusión a esta ciudad maravillosa, Miguel Ángel Asturias dijo: la flor del maíz nunca fue más bella que la ciudad antigua de estos reinos. El cuco de los sueños bailando este cuento. Y vamos empezando esta historia a desarrollarla profundamente cuando nosotros empezamos a meditar en esa nostalgia paradisíaca y descubrimos algo que también Nietzsche escribió en El Anticristo una vez y dijo: ni por mar ni por tierra encontraremos el camino que sigue la Hiperbórea. ¿Qué es lo que significa esto cuando Nietzsche habla en estos términos en el libro del Anticristo? Se refiere precisamente a rescatar el paraíso que se perdió. Y a eso es lo que nosotros esotéricamente le llamamos la nostalgia del paraíso.
es la misma Tule, es la misma Ela de mística de la que nos hablaron los griegos. Y esta ha tenido a través del desarrollo del tiempo un mensaje, un conocimiento trascendental bajo el que se ha venido desenvolviendo en su historicidad. Tanto es así que de los pocos libros que se rescatan, como lo es el Popol Vuh, se habla de los primeros mitos principales en los cuales se encuentra cómo los dioses crearon el mundo, la tierra. Y ahí se habla en ese libro de que dice que se ha escrito esta enseñanza ya en letras castellanas, hablando en relación a lo que era la cultura de los magueyes, la cultura del pueblo quiché. Y hace una alusión a dos grandes dioses antiguos que existían, que se llamaban Ixpiaco y Xmucane. Estos dioses antiguos se encargaron de relatarle a los hombres estas tradiciones, estas enseñanzas que venían a dejar en el fondo un simbolismo maravilloso que encierra el desarrollo fundamental para nuestras vidas. Ixpiaco quiere decir 2 veces abuelo, Xmucane 2 veces partera, y a ellos se les había encomendado la misión de contar cómo se empezó a desarrollar la maravilla de la creación. Y se cuenta que se encontraba en el cielo el creador formador, aquel gran arquitecto, Hunrakan, decía la tradición, y este hizo bajar una cinta maravillosa, una cinta de medir, que cuando venía en descenso empezó a escuadrear la tierra, dice la tradición. Empezó a medir los cielos, empezó a medir la tierra y le dio una forma cuadrada. Y en esa forma cuadrada, que partía de un centro primordial, que traducido dentro de lo que son las grandes escuelas místicas, este centro primordial viene a encerrar lo que nosotros le conocemos como el axis mundi, o sea, el eje principal de donde se mueve absolutamente todo. Y los mayas veían en ese eje que habían dioses que bajaban y dioses que subían. Y la maravilla de esto comienza porque cuando empieza a desarrollarse esta creación, lo único que se llega a ver es que establecen un cielo y establecen una tierra, que le llamaban ellos en maya, y de esto parte una formación cuadrada, de lo cual vino la concepción del concepto piramidal del cosmos. Entonces, cuando nace este concepto piramidal, nacen 4 puntos primordiales de que emanan de un punto central, y ese punto central fue reconocido por las grandes escuelas como el dios Ometeotl. Ometeotl es el Dios primordial, Dios único, Dios absoluto. Hunauku, decían en otras tradiciones mayas, refiriéndose a aquel señor que venía a representar lo que era el dador del movimiento y la medida. Es muy maravilloso comprender que en la medida en que nosotros vamos estudiando esotéricamente este conocimiento, nos encontramos en que cada sabiduría maya venía contenida a través de algo que nosotros les conocemos con el nombre de glifos. Y los glifos son como un legado, son prácticamente una enciclopedia en la cual cuando nosotros místicamente vamos penetrando en ellos, vamos adquiriendo un conocimiento trascendental que nos permite que haya un desarrollo profundo en la conciencia. Tanto es así que cuando nosotros empezamos a estudiar los códices, nos juntamos con un glifo sagrado que tiene la forma de un triángulo, en el cual, en ese triángulo, en el propio centro, nosotros encontramos un nudo. Y ese nudo se le conoce como el nudo de la integración. Pero, ¿integración de qué? Cuando estamos hablando de lo que es Dios en esencia,
bajo la forma de Ometeotl, llámesele Hunauku, llámesele también Hunrakan, tiene 3 formas de manifestarse. Y eso es lo que representa este glifo en forma de triángulo. Representa primero a Hunrakan, Kakulha Hunrakan y Chipika Kakulha. Entonces, uno venía a ser lo que era el rayo primordial, el otro venía a ser el rayo pequeño y el otro venía a ser el rayo un pie. El rayo primordial también se le conoce como un pie, porque representaba al Dios que tenía una sola ley, una sola medida, y por lo tanto la integración de esas 3 fuerzas se veían reunidas en aquel nudo maravilloso que nosotros encontramos en el centro, y que justamente este es el símbolo primordial para reconocer a Dios en una forma simbólica dentro de los mayas. Nunca ha habido una interpretación acerca de este glifo, porque Thompson y otros grandes investigadores cambiaban la imagen de Ometeotl por otros dioses y hacían una confusión plena, en la cual nosotros, cuando queríamos llegar a una concepción más literal y más profunda, no podíamos establecerla. Y ese ha sido quizás la causa causorum, porque es que nosotros no nos logramos encontrar desde el punto de vista antropológico con lo que es nuestra propia cultura. Y que prácticamente, si nosotros la encontramos, como dijo un proverbio por ahí, es el principio de lo que nosotros vamos a llegar a ser. Ya que hemos hecho profundamente esta introducción, ahora vamos a entrar en materia acerca de lo que es la gran cosmogonía maya. Es interesante que cuando nosotros empezamos a estudiar a los mayas, debemos de penetrar profundamente en entender cómo ha venido el proceso del desarrollo de los dioses a través del tiempo, para poder comprender una sola cosa: el proceso de la energía. Por ejemplo, se habla dentro de la teogonía de Chávez que nosotros tenemos un Dios primordial, y ese Dios primordial se le conoce con el nombre de Ometeotl. Ya esto yo se los había dicho anteriormente. Y este Ometeotl se encargó, como les dije, de expandir la energía tirada hacia 4 puntos cuando empieza la creación. Y estos 4 puntos crearon 4 gigantes enormes que se les conocía con el nombre de Bacaos. Estos Bacaos optan la forma de ser gigantes porque lo que querían dar a entender en la simbología los mayas era de que no eran hombres comunes, eran hombres que eran capaces de tocar las estrellas. Eso quiere decir el simbolismo de los gigantes. Tanto era su poder que tenían la capacidad de sostener el cielo. El maestro Samael, dentro de lo que es el gran conocimiento gnóstico, nos habla acerca de estas formas energéticas bajo el nombre de cosmocratores. En el libro de Mirando al Misterio, enfoca que hay 4 ángeles primordiales que se disparan hacia los 4 puntos cardinales. Y estos 4 ángeles vienen a ser el simbolismo cristiano de los 4 Bacaos. Y estos 4 ángeles son Michael, Rafael, Uriel y Gabriel. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender este sincretismo, nos encontramos de que son fuerzas cósmicas que son fundamentales para el proceso de la creación. Lógicamente que cuando esto se realizó porque en el centro radicaba una fuerza primordial de Dios, que esa fuerza primordial de Dios se le conoce con el nombre de Logos. El Logos creador. O sea, estamos hablando de la segunda fuerza del Padre, que es el Hijo. Eso venía a ser la parte central de estos 4 puntos cardinales, de donde venían a formarse las 4 direcciones. Tanto es así que los mayas, como no podían identificar esa fuerza,
ellos le conocieron bajo el nombre de una piedra que gime, una piedra que habla. Esa piedra que gime o piedra que habla se le llama acantún. El acantún no era que una piedra tenía que hablar directamente, sino que si ustedes analizan profundamente van a encontrar que en los evangelios Cristo es reconocido como una roca perfecta. Y no solo eso, sino que también representa el verbo. Tanto es así que cuando nosotros vemos la piedra que gime entre los mayas, estamos simbolizando simplemente al logos solar del Cristo, que es el verbo creador. Y de ese verbo creador emanaron 4 formas, que una se le conoce con el nombre de Cha, que representa el camino rojo. La otra es Canal, que representa el camino negro. Ekel representa el camino amarillo. Isaac representa el camino blanco. Estos 4 caminos vienen a interpretar, como les dije anteriormente, los 4 puntos cardinales donde aparecen esos 4 cosmocratores del universo. Así pues, Ometeotl representa al Dios único, al Dios esencial. Pero después este Dios esencial tiene la necesidad de manifestarse, porque Ometeotl no tiene forma, ya explicamos que era un glifo. Pero cuando opta por una forma, se convierte en un Dios que toma dualidad, y aquí se convierte en Ometecutli, hablando en una forma masculina, y Omecihuatl en forma femenina. Estos dioses representan en cierta manera 2 grandes aspectos de lo que son una sola cosa. Lo que nosotros le conocemos el Dios manifestado o Dios demiurgo en la tradición. Ya hemos explicado estos términos de demiurgo en otras clases, pero vamos a explicar una vez más que el demiurgo tiene 2 aspectos. Y aquí los 2 aspectos están encerrados por Tonacatecutli, Tonacasihuatl, bajo la forma de Ometecutli y Omecihuatl. Mencioné 2 nombres que estos más adelante los vamos a explicar, pero que vienen a ser la misma energía representada de otro modo. Ahora bien, cuando estas 2 fuerzas se van expandiendo en el cielo, toman una forma masculina y toman una forma femenina. Y entonces se convierten, este Ometecutli y Omecihuatl se convierten en Citlalinicue y Citlactonal. Citlactonal representa el espacio celeste. Citlalinicue representa también el espacio celeste, pero femenino. Cuando hablamos de espacio celeste, estamos hablando de una fuerza energética que existe prácticamente en el cosmos. Citlali quiere decir en lengua náhuatl estrella, quiere decir luminosidad, quiere decir energía cósmica. Prácticamente cuando ilustramos esta energía cósmica en el cielo, estamos hablando de una energía que dentro de la Cábala, si ustedes lo analizan bien, después de Keter se desprende una fuerza que se le conoce con el nombre de Jochma y la otra con el nombre de Binah. Entonces prácticamente estos citlalis vienen a ser 2 representaciones de lo que son esas esferas dentro del marco cabalístico. O sea, cuando nosotros entendemos que es un espacio celeste, estamos hablando de un espacio energético que corresponde a 2 esferas que son las de Jochma y Binah. Esos son Citlalinicue y Citlactonal. Después de estas 2 grandes fuerzas, viene una 4ª fuerza que se manifiesta, y entonces aparecen Tonacatecutli y Tonacasihuatl. ¿Quiénes son estas 2 fuerzas? Son fuerzas principales que emanan también de aquellas 2 fuerzas que son Ometeotl
también son Omecihuatl y también es Ometecutli. ¿Por qué son estas dos fuerzas? Porque son una derivación de un proceso energético que viene descendiendo, que viene en un estado de descenso para poder venirse a manifestar. Lo único que cuando ya hablamos de Tonacatecutli, estamos hablando prácticamente de una fuerza que se viene a condensar en el sol. ¿Por qué? Porque representa el carrizo de bambú. Eso representan. Y los carrizos de bambú representan los rayos del sol. Eso representan los carrizos de bambú. Y entonces cuando esto desciende a la tierra para tocarla, para besarla y calentarla, entonces esas fuerzas se les conoce con el nombre de Tonacacíhuatl. Así ya cuando se ha condensado toda esta energía en el sol y ha descendido a la tierra recoge también esta energía. Y crean otros dioses los mayas que se conectan a esa energía, que se le conoce como Tlalnantzin y Tlaltecutli. Tlalnantzin viene a ser la energía que le da, que se carga sobre la tierra y le da forma. Tlaltecutli es el que se encarga prácticamente de generar la energía para que esta energía cuando entre a la tierra sea capaz de crear toda la naturaleza. Y volvemos a encontrar otra vez los pares opuestos dentro de lo que es la tradición maya, pero ya aplicado dentro de lo que es el plano terrestre. Y así la energía prácticamente va extendiéndose y llega hasta lo que es el elemento agua. Y cuando llega en el agua, se condensa la energía para darle vida al agua. Entonces ya se le conoce como Chalchutlicue. Y cuando genera vida, Chalchutlactona. Entonces volvemos a encontrar estas dos fuerzas que estaban antes manifestadas en la parte terrestre, ahora se vienen a manifestar en la parte acuática. Y es así como cuando ya esta energía ya desciende a los planos infernales, se convierte en otra energía que ya es más inferior y que se le conoce bajo el nombre de Mictlantecutli en la parte masculina y Mictlanciguatl en la parte femenina. Es evidente de que en la medida en que se ha venido dando todo este desarrollo, ha sido nada más un proceso energético que también nosotros lo explicamos a través de la creación, a veces hablando acerca de lo que es el mito gnóstico, a veces hablando de lo que es los principios cabalísticos. Todos estos conocimientos se conectan íntimamente a lo que es la gran sabiduría gnóstica. Pero bien, cuando nosotros hemos visto todo lo que es esta teogonía, también hubo otra representación importante, pero esa representación importante entre los mayas ya no estuvo relacionada a lo que era la formación de los dioses y su descenso desde el cielo a la tierra, sino que estuvo relacionada con lo que es el camino de la gran iniciación. Y para esto tenemos que hablar que dentro de algunos cultos se habla de que Ometeotl tuvo 4 hijos. Así se dice en la tradición. Muchos se los atribuyen a Omecihuatl y a Ometecutli. Otros se los atribuyen a Tonacacíhuatl o a Tonacatecutli. Pero ambos fueron los padres de estos 4 hijos. A estos 4 hijos se les conoce con el nombre de Tezcatlipocas. Lo que pasa es que ese título es un título sagrado. Traducido quiere decir espejo humeante. Eso es lo que quiere decir. O sea, representa también todo lo que está relacionado íntimamente con el ocultismo. Con eso se vincula esto. Pero ¿por qué hablamos de 4 hijos en relación a lo que es la iniciación? Bueno, porque precisamente cuando nosotros encontramos que estos hijos nacen, cada uno de ellos
tiene un concepto, cada uno de ellos tiene un color, cada uno de ellos tiene una manifestación profundamente esotérica. Primero vamos a hablar acerca de Yayauqui. Yayauqui se le conoce con el nombre del Tezcatlipoca negro. Él es prácticamente la ovejita negra de la familia, y eso lo vamos a explicar más adelante porque es que se le conoce bajo el nombre de Tezcatlipoca negro. El segundo es Tlatlauqui, que también se le conoce con el nombre de Tezcatlipoca rojo. Este está relacionado íntimamente con lo que tiene que ver el sacrificio. Y el tercero se le conoce con el nombre de Coxauqui, que es el Tezcatlipoca azul, pero también está representando en los caminos el color amarillo. Y por último tenemos la personificación más elevada, la más trascendental, Iztaccalcoatl, que representa prácticamente dentro de los caminos o dentro de los colores el color blanco. Cuando analizamos profundamente estos 4 hijos que tuvo Ometeotl, descubrimos que cada uno tiene una funcionalidad especial en el proceso del desarrollo de la conciencia. Por ejemplo, Yayauqui viene a representar la memoria del hombre. Y en la memoria nosotros tenemos almacenado todo lo que constituye nuestros agregados psicológicos. Eso es lo que nosotros tenemos adentro cuando hablamos de un Tezcatlipoca negro. A este le sigue Iztaccalcoatl, que viene a representar la serpiente prácticamente de los mágicos poderes, dice el maestro Samael. O sea que representa la energía en ascenso del Kundalini, la cual prácticamente requiere un sacrificio profundo para poderla desarrollar. Eso sería Iztaccalcoatl, que viene a representar el color blanco. Después tenemos la forma de Coxauqui, Tezcatlipoca, que este tiene la forma azul, la forma de un color azul, y representa la lucha constante de los pares opuestos, de los cuales se rescata o se libera la fuerza del sol. Y por último viene la parte más triste y la más profunda de lo que son los 4 hijos, que es prácticamente el sol desgarrándose, el sol muriendo en el horizonte, porque este representa al Tezcatlipoca rojo, Tlatlauqui. Nada más que en algunas partes de algunos textos se le conoce bajo el nombre de Camaxtle, pero quizás el nombre que ustedes van a reconocer más común es el nombre de Xipe Totec, que representa al Señor desollado, y que prácticamente este Dios se sacrifica a sí mismo para poder nacer de una forma más pura otro día. Esto es lo que los indígenas trataban de contarnos a nosotros a través de estos 4 hijos. Hay un gran representante de lo que es la tradición mítica, de lo que es la tragedia. Y para eso vamos a hablar de un señor que se le conoce bajo el nombre de Murray. Este Gilberto Murray tenía una característica primordial, que él estableció 4 aspectos fundamentales para hablar de lo que es el proceso que sigue la tragedia en su desarrollo. Y resulta de que la tragedia tiene 4 aspectos que la rigen. Y esto no es casualidad. El primer aspecto que nosotros encontramos cuando hablamos de Murray
es un aspecto que se le conoce en latín como agon. Y esta palabra lo que significa es lucha. Y resulta que él dice de que en ese proceso de la tragedia, el personaje tiene que venir cargando con algo que se le conoce como ego. Y tiene que establecer una lucha constante con esa fuerza. Cuando empieza a realizar esa lucha, aparece el segundo aspecto primordial que se le conoce con el nombre de patos. La palabra patos significa pasión. Es una pasión que sugiere un sufrimiento primordial como base fundamental para poder resucitar algo que se necesita. Después pasamos al tercer proceso que se le conoce con el nombre de trenos, que a eso traducido en latín se le conoce con el nombre de lamentación. Lamentabilis dicen en latín. Por cierto que hay unos trenos que los ocupan en la iglesia para leerlos y están relacionados con el libro de Jeremías. Pues ahí, en esa lamentación, se trata de buscar más que todo, de apresurar el proceso del recorrido, de la tragedia, para que llegue a su última etapa final, que es la teofanía. ¿Qué es la teofanía? La teofanía es el nacimiento del héroe. Es el nacimiento puro del héroe después de todo el proceso de la tragedia. Y miren qué relación más profunda que encontramos cuando vemos que todo este proceso iniciático que transcurre en la idea de Gilberto Murray es la misma idea que los mayas habían trazado con sus 4 hijos, pero de una manera simbólica. Por eso es que nosotros vemos que el Tezcatlipoca Negro, cuando él emprende su camino, lo emprende con la memoria y el ego, pero cuando llega a Ixtac, que el Saljoa tiene que hacer un sacrificio que tiene que ver con el sufrimiento. Y prácticamente cuando empieza el recorrido del sol, aparecen las lamentaciones, porque se trata de destruir todo lo que es negativo y se prepara para poder llegar a ser la muerte del sol en su último contenido bajo la forma de Camaxtla. Es interesante que Murray ni siquiera tiene idea de lo que significa tampoco lo que es la cultura maya, y ni los mayas conocieron a Murray. Pero es evidente de que debido a las leyes de los arquetipos nos encontramos con algo que está íntimamente relacionado con este conocimiento trascendental. ¿A dónde conduce todo este proceso iniciático cuando hablamos de estos 4 hijos o de estos 4 Tezcatlipocas? Pues conduce a la formación de un hombre arquetipo. Y este hombre arquetipo, el maestro Samael le conoce como Cristo, Cristo interno. Así le conoce él bajo ese nombre. Y este Cristo interno también los mayas lo tenían. Esa es la gran sorpresa de hoy. Que nos encontramos bajo una forma que también Thompson, sin querer, la degeneró. Thompson era un americano que investigó mucho acerca de lo que es la cultura maya, proveyó bastante información, pero cometió muchos errores. Tal es el caso de que él confundió a Hunrakan con Ipsana. Y Ipsana es un dios que representa al Cristo cósmico. Y ahorita vamos a explicar por qué precisamente se relaciona con el Cristo cósmico. Porque cuando nosotros empezamos a analizar aquella iconoclasia contenida dentro de lo que son los grandes misterios de los mayas, vemos evidentemente que este Dios maneja una pechera que tiene forma de caracol. Se le llama Eje Kailakotzkal. Y eso quiere decir como una joya preciosa de caracol. O sea, esta joya para lo que servía era para producir un sonido grandioso. Y ese sonido representa el verbo, representa la palabra. Basta nomás recordar cuando Juan en 1:1 dice: en el principio el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios.
refiriéndose al Cristo en un sentido puro. Entonces, esta pechera lo que significa prácticamente es la manifestación del Cristo como verbo. Maneja también unos ojos cuadrados de los cuales se desprenden unos espirales, que estos espirales simplemente representan cómo la energía empieza a crear. Y para esto vamos a tener que valernos de los cabalistas, porque los cabalistas dicen de que cuando la creación comienza, inmediatamente empieza una energía a revolverse en forma de espiral. Y esa energía se le conoce en Cábala bajo el nombre de Rashid Ha-Galgalim. O sea, la energía que se revuelve. Y esa energía es la energía cristónica que viene dando paso a toda la creación. Y sus ojos son cuadrados, porque precisamente lo que trata de explicar la tradición es que el cuadrado lo que busca es la creación también física. Eso representa. En una de las grandes estelas que fue hallada acerca de Itzamná, se le ve a él sentado en el centro y a un lado acompañado de unas lagartijas en los 4 puntos cardinales, y estas lagartijas tienen doble cabeza. Thompson dijo de que esas eran lagartijas y que por lo tanto el título de Itzamná quería decir casa de lagartijas. Nosotros lo que entendemos dentro del gran esoterismo es que lo que representa Itzamná es la casa del dragón. Lo que pasa es que la incomprensión de Thompson era porque él no podía hallar el arquetipo primordial para poder comparar el origen de la palabra con el símbolo manifestado. Entonces, por eso, cuando los indígenas le señalaban las lagartijas, él creía que eran lagartijas, pero no, eran algo parecido a las lagartijas que venían a ser los dragones. Se supone que todas las personas que se autorrealizan son 2 veces renacidas. Por eso tienen doble cabeza estas lagartijas, porque representan el doble nacimiento, el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Y por otro lado, al ser dragones de sabiduría, es que han encarnado prácticamente al Cristo particular. Es decir, han encarnado la forma de Itzamná en una de sus manifestaciones maya. Pero también Itzamná tenía un símbolo sobre su frente, que era un símbolo que representaba el secreto del conocimiento. Ese símbolo se le conoce al glifo con el nombre de Akbal. El Akbal quiere decir oscuridad, quiere decir ocultismo. O sea que toda la sabiduría gnóstica, toda la sabiduría esotérica contenida en el pensamiento de la divinidad constituye un conocimiento secreto. Y miren la relación que guarda cuando opta el título de Akbal como conocimiento secreto. Podemos observar prácticamente cuando vemos el árbol de la vida de que Jochma, siendo el hijo, también representando la forma de Itzamná en una forma cabalística, representa la sabiduría. Y hasta los cabalistas dicen que hay 2 tipos de sabiduría: una sabiduría que es inferior y una sabiduría que es superior. Pero ambas sabidurías se mantienen ocultas para el profano. Por eso ustedes van a ver el glifo del Akbal en la frente de Itzamná. Se ilustra también como un viejo desdentado, porque también quieren manifestar de que tiene un concepto eterno. O sea que no muere. Esta fuerza divinal es eterna. Eso significa. Entonces, esta es toda la iconoclasia que tiene Itzamná y que encierra prácticamente la representación del Cristo cósmico. Pero también existe una fuerza que desciende, que ya no se le llama simplemente Itzamná, se le llama Itzamná Kal Ayin. Y de esto casi los antropólogos no les gusta hablar, pero sí dicen de que se trata no de la forma celeste de Dios,
sino de una forma terrestre de Dios. O sea, estamos hablando del Cristo que desciende a vivir entre los hombres para entregar un legado, para entregar un colegio a los hombres. ¿Cómo recibe el nombre en maya esta fuerza? Se le conoce con el nombre de Balam Saakab, que traducido quiere decir 9 generaciones. Eso quiere decir. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta fuerza primordial, lo que nos indica en el fondo es un colegio primordial, un colegio de una enseñanza que viene grabada a través de lo que es la iconoclasia. Si ustedes estudian profundamente a Balam Saakab, van a encontrar de que él tiene una serpiente que nada más es un pie el que posee. Y esto fue lo que confundió también a los antropólogos, porque lo trataron de comparar a Balam Saakab con Ometeotl o también con Hurrakan. Y le adjudicaron nombres parecidos, pero no, este representa la fuerza crística terrestre. Y por eso tiene esa serpiente que se le conoce con el nombre de Osh-Shan, que es una serpiente que es barbada, dice la tradición, y emana del mundo del Mictlán. Esto lo que significa es que esa energía es la energía que asciende desde las partes instintivas y va recorriendo todo el camino hasta llegar a lo que es la parte celeste. Y por eso es que también este Blon, cuando llega la energía, ya se transforma después en un dios que es el dios Ixamna. Y lo curioso es que cuando llegamos a la cabeza de él, que es donde se encuentra todo el conocimiento, encontramos un hacha que golpea un disco de obsidiana. Y esa hacha viene a representar en cierta medida lo que es la comprensión psicológica sobre lo que son todos los pensamientos negativos que están incluidos dentro de lo que es el espejo de la obsidiana, que es la memoria. Es decir, en la medida en que nosotros empezamos a trabajar con la comprensión de nuestros defectos, estamos en calidad de romper ese espejo. Y si hacemos ascender la energía de la serpiente de los instintos que emanan del Mictlán, estamos también en la capacidad de alcanzar un balance espiritual, un balance de perfección como el que maneja Ixamna Kabain Balam Saakab, que se para nada más con un pie. Y aquí hay un misterio. Más allá de todo lo que es la figura de él, maneja un cetro secreto. Este cetro secreto se le conoce con el nombre de Omisochen. La palabra Omisochen en español se traduce como nardo. Y ese cetro, eso significa. Quiere decir flor de hueso. Lo que sucede es que cuando una persona se autorrealizaba dentro de los grandes misterios mayas, se le era entregado un bastón que representaba el hueso fémur, y ese hueso fémur, en la cúspide le labraban una flor que era la flor del nardo. ¿Qué era lo que simbolizaba el Omisochen? Representaba, por un lado, el hueso representaba la muerte y la flor representaba la vida. O sea que había que morir para nacer. Y a eso se le conoce como el misterio de la salida del tiempo. No vamos a explicar aquí profundamente en lo que consiste el misterio de la salida del tiempo, porque sería vasta conferencia para hablar acerca de esto. Simplemente vamos a decir que el maestro Samael nos ha hablado también profundamente acerca de lo que simboliza el nacimiento y la muerte, como los factores fundamentales para alcanzar esa característica que tenía Balam Saakab. Entonces, la representación mística de este Dios era una representación que buscaba más que todo el desarrollo espiritual, y por eso les dije anteriormente que esta deidad representa el colegio gnóstico prácticamente, para desarrollarse internamente. Así pues, tenemos dos formas de manifestarse de Ixamna, una que es celeste, una que es
terrestre. Pero también tuvo una atribución en la agricultura este Dios, porque esa serpiente representaba el rayo que descendía y que prácticamente partía la tierra con el hacha. Y cuando partía la tierra con el hacha, lo que le daba cabida era la germinación del maíz. Y acuérdense de que el grano del maíz representa la esencia primordial de cada uno de nosotros. Y ese grano es el grano que todos portamos y que en un determinado tiempo, cuando nosotros estamos trabajando duramente y maduramos, se convierte en un sol. Es decir, se cristifica, llega a ser un habitante de la casa de Ixamná, un habitante de la casa de los dragones, de los grandes chanes. Hay dentro de las tradiciones indígenas hombres que alcanzaran esos grados espirituales. Tal es el caso de la tradición que nos cuentan acerca de Balum Botán. Cuando nosotros hablamos de Balum Botán, inmediatamente nosotros nos identificamos con la tumba de Pacal. Pero prácticamente hubo dinastía de botanes, hubo dinastía de iniciados. Balum Botán era un título que adquirían todos los que habían alcanzado la alta iniciación de los Ixáes. La palabra Ixáes quiere decir como brujos de agua, brujos que están conectados con las aguas primordiales de vida y que prácticamente al saberlas manejar han adquirido el poder de la visión. Por eso se les conoce con el nombre de Ixáes. Entonces, y de ahí viene la palabra también Ixamná. Entonces, cuando nosotros entendemos todo esto, Balum Botán se habla de que era un dios negro, un dios alto, que había venido pues prácticamente de las Antillas. Esto es lo que cuentan los últimos códices. A tal grado que ese códice creo que se perdió, pero todavía hay gente que lo tiene en la memoria y lo cuenta. Y cuando vino les enseñó la medicina a los hombres. Les enseñó todo lo que era el trabajo espiritual. Les enseñó las cosechas. Y hizo milagros, dice la tradición. Entonces Balum Botán, cuando murió, este gigante negro, fue honrado dentro de las grandes tradiciones y se le consideraba el maestro de los ceibos. Por eso siempre a la entrada de los pueblos, cuando ustedes visitan pueblos que son bastante antiguos, van a ver que a la entrada siempre ponían un ceibo, porque ese ceibo representaba al guardián del pueblo. Y ese guardián del pueblo resultaba ser nada más ni nada menos que la figura de Balum Botán. Y entonces esta figura de Balum Botán fue tan poderosísima que se transformó en el ceibo. Y la ceiba es sagrada dentro de los mayas. Pero en este caso, cuando la encuentran ustedes en los 4 puntos cardinales o en la entrada de los pueblos, significa que es el guardián que protege a los pueblos. O sea, significa que todos los pueblos están defendidos bajo la sombra de Botán, bajo la sombra de aquel dios negro. Así pues, cuando nosotros vemos todo esto, lo único que descubrimos es que Botán fue un iniciado que tomó cuerpo físico. Eso es lo que representa este hombre autorrealizado. Tanto es así que cuando ustedes visitan las pirámides de Cozumel, ahí van a encontrar una pirámide que está consagrado a él y tiene una mano abierta, que a ese símbolo se le conoce con el nombre del Kabul. Y este Kabul, lo que significa es, dentro de nuestras escuelas esotéricas, representa la taumaturgia. La taumaturgia es un colegiado dentro de las grandes escuelas gnósticas. Es la capacidad del hombre para poder realizar milagros con la mano.
Por eso ustedes ven que cuando esa mano está abierta, lo que están diciendo es que Balún Botán tenía el grado de taumaturgo. Eso representa. El maestro Samael nos hace una alusión acerca de estos hombres autorrealizados, no más que él nos habla de los indígenas que portaban una garra y en esa garra venía una llama contenida en el centro. Esa llama contenida en el centro representa la manifestación del ser dentro del hombre. Y eso era lo que simbolizaba también Botán, la manifestación del ser dentro del hombre. Pero no más que él había hecho tantos milagros que hasta se cuenta que había resucitado muertos como el Cristo. Esto es lo que cuentan las tradiciones orales y también los contenidos históricos que nosotros rescatamos de las grandes pirámides. Cuando nosotros empezamos a analizar esto, comprendemos de que dentro de los mayas siempre se manejó un contenido primordial para poder interpretar lo que era a los grandes sacerdotes. Todos los sacerdotes místicos que alcanzaban el grado de botanes o el grado de ixannaes tenían que usar una capa, y esta capa era la capa del jaguar, porque la capa del jaguar, cuando la adquirían, significaban que ellos habían adquirido la visión esotérica, que habían adquirido la intuición primordial. ¿Por qué? Porque esa capa del jaguar representa el cielo tachonado de estrellas. Y en ese cielo tachonado de estrellas, los sacerdotes lo único que veían era el destino de los hombres. Entonces prácticamente cuando empezaban ellos a sacar toda esa interpretación del destino, eran unos visionarios. Y entonces cuando los veían hacer eso, recibían el título de Balán o Blanc, que traducido quiere decir como brujo. Pero realmente no eran brujos, sino sacerdotes que podían ver el futuro a través del cielo tachonado de estrellas. Y eso representa, cuando ustedes miren en los dinteles a los sacerdotes portando sus capas de jaguar, ahora ya saben el contenido que tiene. Voy a concluir diciendo nada más y recordando algo que el maestro Samael hubiese escrito en el libro amarillo, donde nos cuenta de que dice que los sacerdotes aztecas, cuando entraban a sus templos, ellos cantaban una oración que decía que los soles de entusiasmo alumbren el camino, que el shock cante a vuestro paso, que las fuerzas del tigre os acompañen, que los cocuyos de sabiduría iluminen vuestro intelecto, que el pir rumoroso dé sombra a vuestro descanso, que las ranas de esmeralda vayan croando por el camino sin descanso, que ella, la naturaleza, sea pródiga con vosotros, que la fuerza universal os bendiga y dirija. Y en la medida en que ellos recitaban esta oración, los hombres iban tomando unas formas de tigres. Voy a concluir hasta aquí mi conferencia, esperando de que hayan entendido un poquito acerca de lo que es todo lo que constituye nuestra gran sabiduría de los nahuas, nuestra gran sabiduría de los grandes toltecas. Y vamos a seguir explicando en una segunda conferencia otros aspectos que nos falta que abarcar en relación a los 4 hijos de Ometeotl, para ampliar acerca de este conocimiento. Y también quiero decirles de que en la medida en que ustedes vayan escuchando todos estos términos, lo que necesitan es ponerles mucha atención y familiarizarse con ellos, para que en la medida en que vayan encontrándose con ellos, vayan descubriendo todo lo que ustedes necesitan saber. Voy a dejar aquí mis palabras, esperando que hayan entendido todo lo que nosotros explicamos esta noche. Y si tienen alguna pregunta y les puedo ayudar, pues con todo gusto lo haré. Cuando hablabas de los 4 Tezcatlipocas, ¿también está relacionado con los 4 Balams dentro de la cultura maya? Acerca de los 4 Balams, es una concepción cósmica de los cosmocratores, pero los 4 Tezcatlipocas, ellos están conectados con la iniciación del hombre, más que todo. Son dioses que vienen a explicar el desarrollo
de la conciencia del hombre. Pero los Bacaos son cosmocratores del universo. Por eso es que ustedes los van a ver que los Bacaos primero se convierten en gigantes, después se transforman en abejas. ¿Por qué se transforman en abejas? Pues se transforman en abejas porque prácticamente representan las abejas las lágrimas del sol. ¿Qué quiere decir esto? Si tienen alas estos personajes, lo que quiere decir es que eran personajes que mediaban entre los hombres y los dioses. O sea, eran seres angelicales. Después tomaron la forma de dioses de milpa y entonces aquí ya colaboraron como elementales para lo que fue el cultivo y las cosechas. Entonces han venido descendiendo en la medida del ciclo, digamos, de la cultura, para poder venir explicando cómo estas energías han venido descendiendo para dar orígenes a diferentes estilos de creación. Pero hay diferencia entre los Bacaos en relación a los Tezcatlipocas. Hablar de la cultura tolteca es hablar de los mayas y separarlos de los aztecas, o son lo mismo. La cultura tolteca tiene una diferencia entre la cultura azteca, y la única diferencia que hay fue que la cultura tolteca nunca hizo sacrificios humanos, y la cultura azteca en su última decadencia del imperio sí incluyeron el sacrificio humano. Eso es lo que ha diferenciado prácticamente la cultura maya de la azteca. Por eso es que ustedes van a ver, y si ustedes quieren leer el Códice Florentino, van a ver que el Tzalcóatl, cuando hace las ofrendas, lo que le ofrece son huesitos de pajarito, plumas de aves, pero nunca se ve que él haga un ofrecimiento de un cuerpo humano. Entonces ahí es donde se puede describir prácticamente las ideas del Códice Florentino. ¿Qué relación había entre el Tula y la lejana Thule que hablan los...? Maravilloso. Dije que cuando nosotros hablamos de lo que es la nostalgia del paraíso, se trata de hacer retornar la conciencia a lo que antes fue. Realmente la Tula es la misma lejana Thule, pero en un sentido primordial y único y simbólico. No existen estos pueblos, no existen estas ciudades. Lo único que existe es que cuando se condensa todo esto, se sumerge en un sueño que es la conciencia. Y de ahí emanan dos grandes fuerzas primordiales, que una se le conoce con el nombre de Tonali y a la otra se le conoce con el nombre de Yoali. Una tiene una manifestación oscura y profunda, y la otra tiene una manifestación clara y divina. Entonces, estas actividades de la conciencia se ven abrigadas dentro de un círculo, y entonces es cuando nosotros empezamos a entender lo que significa el jardín del Edén, empezamos a entender lo que significa la lejana Thule, lo que representa también esta ciudad que fue Aztlán, Abayones, que traducido ellos lo traducen como lugar de las garzas blancas, y lo ubicaron en la ciudad de Nayarit, pero realmente no encuentran nada que conecte con la existencia de ese lugar. Así que prácticamente pues esto ha quedado en una cosa de que parece más una relación mítica como la de Lagarta. Así queda esto, pero que en el fondo lo que representa nada más es la conciencia en su funcionalidad. Ok, vamos a dejar entonces esta conferencia hasta aquí. Y no me resta más que decirles que tengan muy buenas noches, y también un saludo muy bueno que va aquí para todas las gentes que están escuchando estas conferencias en el internet. Hasta la vista. Dios me lo bendiga.